el doctor Gabriel Vargas Grau, neurocirujano, y tiene como nombre Procedimiento de Extracción Quirúrgica de Tumores en el Cerebro. Muchas gracias al comité organizador de Expomecol 2014, organizador del programa me invitó a esta charla. Acepté pues por dos razones principales. Una, porque estamos en la Semana de la Concientización de Tumores Cerebrales, Semana Internacional, y más adelante vamos a hacerles una invitación al respecto. Por supuesto, la segunda, que siempre es importante participar en eventos científicos para divulgar lo que nosotros hacemos. Muchas veces el trabajo que desarrollamos no es conocido por la comunidad, y es importante que este tipo de eventos, como decía la doctora Alex, en realidad se divulgue y cada vez sea más frecuente. Entonces, para mí es un honor y agradezco realmente la invitación de poder estar aquí compartiendo con ustedes una de las áreas que más trabajo en este momento, y como presidente del capítulo de neurocirugía oncológica de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, pues es una de las labores más importantes, divulgar lo que hacemos en este área. Debo decir que ninguna compañía, o no trabajo para ninguna compañía en especial. Vamos a hablar de mucha tecnología, como es lo que se propone aquí este evento, pero no hay ninguna relación de interés en la que yo tenga conflicto para decir lo que voy a decir con ninguna de las compañías que trataré de evitar nombrar, digamos, para que no haya malos entendidos. No tengo ningún conflicto de interés, pero sí debo decir que lo que voy a decir es el producto de la experiencia de más de 20 años como neurocirujano en la ciudad, 21 años exactamente, en el desarrollo del estudio y el tratamiento quirúrgico de los tumores cerebrales. Como decía, la Semana de la Concientización Cerebral es algo que está promovido desde hace 8 años. Nosotros nos hemos vinculado por 4 años consecutivos. En las 2 últimas versiones nos ha apoyado la UDES y la Clínica Chicamocha. Esta semana va del 26 de noviembre del 26 de octubre, perdón, 26 de octubre, sí, al 1 de noviembre, tengo un error ahí, del 26 de octubre al 1 de noviembre, corrimos en la maratón de la Fundación Cardiovascular apoyando este evento. Hoy estamos aquí. El día viernes tenemos un curso precongreso para neurocirujanos, y el día sábado 1 de noviembre les hago una invitación a todo el personal de salud a quien le interese este tema, de 8 a 1 en el auditorio mayor de la Universidad de Santander, en el campus de Lagos del Cacique. Es un evento interesante, tenemos invitados internacionales y vamos a ir de 8 a 2 evacuando una serie de charlas interdisciplinarias, una agenda un poco apretada, más o menos 16 conferencistas hablando de tumores cerebrales de diferentes técnicas y todo eso. Por ahora, en lo que a mí respecta, vamos a hablar de craniotomías guiadas por imágenes, craniotomías guiadas por fluorescencia, cirugías en paciente con sedación consciente, técnicas de mapeo cerebral y cirugía mínimamente invasiva con técnica endoscópica. Como primera medida quisiera hacer como un esquema global de lo que se trata la cirugía de tumores cerebrales y las estrategias quirúrgicas, teniendo aquí al neurocirujano y por supuesto al equipo interdisciplinario que lo acompaña, enfermería, instrumentación quirúrgica, los anestesiólogos, todo ese equipo interdisciplinario, para realizar una serie de actividades, como ustedes ven aquí, cuyo propósito principal es hacer una cirugía radical y utilizando diferente tecnología, que es lo que vamos a nombrar aquí: neuronavegación con diferentes imágenes, cirugía estereotáxica, cirugía endoscópica, hasta quimioterapia in situ, craniotomía en paciente despierto, monitoría cortical, imágenes intraoperatorias y el uso de cirugía guiada por fluorescencia, de la cual tenemos el honor de ser los pioneros en Latinoamérica en
en haberla impulsado. Cuando se habla de tumores cerebrales, hay dos tipos de tumores. Los tumores benignos, pues usualmente los podemos resecar la mayoría de veces y no tienen problema. Pero ¿por qué operar un tumor maligno? Y quiero hacer referencia incluso a eso que está circulando en la red por estos días, de una paciente de los Estados Unidos que se fue a Arkansas, si no me equivoco, para terminar su vida porque tiene un tumor cerebral, y ella con 29 años ha tomado la decisión: yo no quiero que me operen, no quiero que me hagan nada, voy a disfrutar la vida. Celebró hace 2 días el cumpleaños de su esposo, y hay un blog, y hay un poco de cosas, y ella tomó la decisión de no acceder a nada de la tecnología que hay. Por supuesto tiene un tumor muy complicado, pero en sentido general, operar un tumor maligno, usualmente los tumores malignos, el más maligno tiene una sobrevida de 6 meses, devastadora para los pacientes. Pero si utilizamos cirugía más radioterapia más quimioterapia, la sobrevida puede llegar hasta 15 meses, y hoy en día con la quimioterapia incluso tenemos sobrevidas más largas, 24 meses, 3 años, cosas sorprendentes que antes no concebíamos. Entonces, como cirujano de tumores, por supuesto, tenemos la tristeza de tratar muchas veces pacientes a quienes hemos acompañado por años con buena calidad de vida, que es la esencia fundamental de la neurocirugía moderna: conservar la calidad de vida de los pacientes y hacer la mayor resección posible de los tumores. Entonces, con la tecnología podemos tener la posibilidad de tener mejor sobrevida. Pero ¿qué tanta cirugía hay que hacer? Y en este artículo del MD Anderson, del Dr. Sawaya, se nos dice que lo que hay que resecar es más del 90% de la lesión. Y eso es lo que hoy tratamos de hacer con neuronavegación, monitoría intraoperatoria, cirugía guiada por neuronavegación, cirugía guiada por monitoría intraoperatoria, para tratar de sacar 90%. Y esto es tan, o más, y esto es tan categórico que es casi igual tomar una biopsia que resecar, por ejemplo, 40% de un tumor maligno en cuanto a sobrevida. Es casi igual. Entonces, si un neurocirujano dice: yo voy a operar este tumor, la cirugía tiene que ser agresiva, tiene que ir a retirar completamente toda la lesión tumoral. Importante es el diagnóstico histopatológico, que antes nos enseñaban la tinción de hematoxilina eosina, punto, el diagnóstico está, el astrocitoma grado 1, 2, 3 y 4, pero hoy en día la genética y la diagnóstico molecular habla de que el diagnóstico patológico que hoy nos reportan los patólogos nos dice de la genética del tumor, de si tiene pérdida del tumor del brazo corto del cromosoma 19 o del cromosoma 1, y eso nos permite reconocer respuestas a las terapias. Si un tumor tiene metilación o no, entonces nos dice: va a responder de esta forma la quimio o va a responder de otra forma la quimio. Entonces, el estudio de un tumor, y en Colombia hoy en día hacemos muchas de estas técnicas, eso es lo que hacemos. En cuanto a las imágenes, también es sorprendente, no solo el uso de resonancia magnética, por supuesto escanografía, pero resonancia magnética, PET, resonancia magnética funcional, que nos permite ubicar lesiones motoras, zonas del lenguaje antes de las cirugías. Estos son pacientes nuestros, no tenemos en Bucaramanga resonancia funcional aún, está próxima a instalarse una, entonces enviamos a nuestros pacientes a Bogotá, a Medellín, pero siempre tratamos de buscar la mayor tecnología para ver, por ejemplo, en este tumor aquí teníamos la zona motora, entonces sabíamos, bueno, vamos a navegar la zona motora y sabemos que de aquí hacia adelante yo puedo resecar la lesión y puedo hacerlo con libertad y no me va a quedar pléjico. Debo decir también que casi siempre que hacemos cirugía con monitoría, el paciente en los primeros días estará más débil, porque hemos estado en el límite, y algún crítico podrá decir: Vargas, mire, lo operó un tumor con monitoría cortical, y dejó al paciente con déficit. Pero al cabo del tiempo el paciente recuperará porque hicimos una monitoría y sabemos que las vías están completas. Hablaremos más tarde de eso. Entonces, hoy en día es posible con resonancia funcional poder evaluar en un tumor la zona motora, dónde está el área del lenguaje, cómo la debo posicionar, y eso es lo que hace la neuronavegación con la tractografía.
y eso trataremos en el curso que vamos a dictar el día viernes, y es una tecnología de la cual podemos disponer. El PET-scan, por supuesto, también es otra cosa muy importante que nos habla del metabolismo y nos puede decir dentro de un tumor cuál es el área más importante en metabolismo, por ejemplo, para tomar una biopsia, si tomamos la decisión de tomar una biopsia inicialmente. Las herramientas principales, entonces, como hemos dicho, para operar un tumor son el mapeo cortical, la resonancia funcional, cirugías guiadas por estereotaxia y neuronavegación, operar en paciente despierto cuando vamos a explorar el área verbal o zonas elocuentes, y otras formas de guía de la cirugía con resonancia o escanografía intraoperatoria y la cirugía guiada por fluorescencia. Inicialmente hablemos de la estereotaxia, que fue como la primera cosa que se desarrolló para hacer cirugías con mucha precisión. Entonces consiste en la colocación de un marco, y ese marco, ustedes lo ven aquí, tiene unas referencias, ¿cierto? Ven ustedes aquí que todos los marcos tienen una N. Debo aquí hacer un honor al profesor Cadavid, inventor de un marco estereotáxico colombiano, con quien aprendí esta técnica cuando era residente en el año 91. Era la primera vez que él recibió a un residente. Y pues, ¿usted por qué? Yo quiero aprender cirugía estereotáxica, y estuve con él, y es uno de los pioneros de la cirugía estereotáxica de Colombia. Entonces se coloca este marco con estas referencias, y luego vamos a la escanografía o la resonancia. Normalmente usamos el TAC. Aquí tenemos el paciente con el marco, con sus referencias. Se hace una escanografía, que estamos en el escanógrafo de la clínica Chicamocha actualmente, y la escanografía permite ubicar unos puntos. Esos marcos de referencia ubican unos puntos, y con los puntos se hacen unas coordenadas cartesianas que ubican con muchísima precisión una lesión. Margen de error de 1 milímetro, 2 milímetros. Esto es lo que se usa también para cirugía funcional, por ejemplo el Parkinson o todo eso también se hace de esta misma manera. En este caso aquí tomamos biopsias. Entonces ven ustedes que los tumores ubicamos lesión, y ahí va entonces nuestra aguja. Vamos a salas de cirugía, vestimos el paciente con el marco. Ese marco tiene unos arcos de referencia para cuadrar las coordenadas que nosotros hemos dicho, y con esas coordenadas nosotros vamos con mucha precisión a través de un pequeño orificio a realizar las cirugías. Entonces, con mínima invasión, y hoy en día además los marcos estereotáxicos no se quedan atrás de la neuronavegación, y tienen un software donde nosotros podemos navegar la aguja, ver por cuál surco vamos a pasar, y nos podemos desviar de la trayectoria y hacer la referencia estereotáxica también de la trayectoria. Tenemos una experiencia importante. Aquí tenemos hasta el 2009 algunas de nuestros pacientes, y esto lo presento para decir que fue nuestro abrebocas para entrar a la neuronavegación. La neuronavegación es lo que se denomina estereotaxia sin marco, es decir, ubicar ese mismo punto, pero no ponerle al paciente ningún marco ni nada de eso, sino utilizar otras estrategias para ubicar puntos en el paciente. Por supuesto, ese es el campo entonces de la cirugía guiada por imágenes. Entonces, tenemos un paciente, hay una tecnología, y aquí tenemos la neuronavegación. ¿Qué tan fácil es hacer estudios doble ciego, multicéntrico, randomizado, para decir que neuronavegación, operar con neuronavegación es mejor o peor que sin ella? Cuando se adquiere la tecnología es muy complicado hacer ese estudio, toca compararlo con históricos, y entonces en los análisis de Cochrane estas tecnologías no salen muy bien libradas, porque es muy difícil montar estudios con evidencia clase 1 que nos permitan decir este mismo tipo de tumor, a este le voy a hacer neuronavegación, a este no le voy a hacer, y tal, porque ningún cirujano podrá hoy en día decir, bueno, no le hagamos nada y no hagamos nada de la tecnología. Difícil hacer esa comparación. Pero entonces, como nuestra legislación habla de las evidencias y de tal, tenemos problemas para impulsar esta tecnología con las EPS. Sin embargo, tenemos evidencias y buenos estudios que apoyan este tipo de tecnología. Entonces, el proceso de neuronavegación consiste en tomar unas imágenes. Normalmente las imágenes adquiridas son de resonancia magnética, de escanografía, por supuesto que donde hay PET se pueden tomar del PET. Posteriormente viene el proceso de planificación de la cirugía, en donde el cirujano
es la única oportunidad en la vida en donde pudo estudiar la cirugía antes de hacerla, ver cómo es el tumor. Ustedes vieron allá ese tumor, él puede ver dónde está el tracto corticoespinal, puede ver dónde pasa el fascículo arcuato, que es del área verbal, y definir, bueno, por aquí no me puedo meter, por aquí no me puedo meter, esta es mi ruta muda, digámoslo así, vamos a entrar por aquí, por este surco, hacer toda una planeación, y más o menos tardamos 1 hora haciendo eso con el paciente. Debo decir también que la gente de soporte técnico se ha encargado de preparar a los neurocirujanos en ese tema, y entonces los neurocirujanos normalmente en el mundo poco hacen de explotar ese software de la neuronavegación, porque eso lo hace otra persona usualmente, pero debe ser el neurocirujano quien se siente a conocer la anatomía, las vías, todo. Y posteriormente pues viene la neuronavegación en sí, que consiste en guiarse permanentemente por dónde vamos, qué es lo que vamos haciendo, cuál área es donde voy, y yo puedo ver guiado por las imágenes. Por lo tanto es una cirugía virtual, no real, ¿sí? Fluoroscopia es una cirugía real. Yo estoy viendo los rayos X, tomo una placa y lo que aquí estoy guiado por las imágenes, pero son imágenes bastante precisas. Las indicaciones de la neuronavegación, por supuesto, tumores cerebrales, cirugías de base de cráneo para abordajes avanzados, tumores de hipófisis, tumores de toda la fosa anterior, neurocirugía funcional está empezando, y algunos casos de cirugía vascular. Por supuesto que también en cirugía de columna es excelente, pero no es nuestro tópico de hoy. Las ventajas de la neuronavegación pues son alcanzar un target con precisión, definir estructuras anatómicas funcionales, definir cuál es mi ruta quirúrgica, evitar estructuras críticas, evitar la zona motora, la zona del lenguaje, y usar por supuesto nueva tecnología, resonancia funcional. Entonces esas son las ventajas principales. Hay que entrenarse para eso. Hicimos un curso hace algunos años para entrenar a unos neurocirujanos, y hoy mañana tendremos, el viernes tendremos un curso pre-simposio de neuronavegación para entrenamiento para 20 neurocirujanos. Lo primero que hay que hacer entonces es lo que se llama un registro. Este es un equipo que utiliza unas señales ópticas que ustedes ven aquí de rayos infrarrojos, y los pacientes tienen aquí, están soportados en el marco de soporte usual de cirugía de neurocirugía, y aquí ven ustedes unas esferas. Esas esferas, estas máquinas de rayos infrarrojos disparan contra estas esferas, y el computador calcula la posición de esas esferas, y es la manera como el software de neuronavegación reconoce que el estudio que nosotros hemos planeado y que se ha introducido previamente aquí en este computador corresponde al paciente que tenemos en la sala, de manera que los instrumentos que nosotros usamos, que tienen también esas esferas, esa luz puede ubicarlas. Este es otro software de planeación de la anterior era de regla, este es de Electronic, en donde aquí estamos ubicando punto por punto unos materiales que hemos colocado previamente en el paciente, y luego el equipo nos dice, bueno, después de finalizar la planeación, usted tiene aquí, por ejemplo en este caso, un margen de error de 1.6 milímetros, ¿opera o quiere mejor precisión? Entonces uno decide, bueno, yo tengo un tumor muy grande, mide 5 centímetros, con 1.6 milímetros de posición, de error, estoy bien. O si tengo una lesión de solo 1 centímetro, digo, no, quiero mejorar, y entonces puedo volver a hacer el registro hasta tanto mi precisión sea buena. Usualmente trabajamos con menos de 2 milímetros y nos sentimos satisfechos con esa margen de error. Después de que se acaba esto que acabo de nombrar, que se llama el registro, es decir, decirle al neuronavegador, el paciente ya está coordinado con nuestra señal, entonces empieza la cirugía. Y en la cirugía nosotros hemos hecho una planeación. Aquí por ejemplo estamos operando un tumor de hipófisis, hemos dicho dónde está la carótida, dónde está la vía óptica, y empezamos con los instrumentos a navegar. Y puedo introducir los instrumentos y decir qué tan cerca estoy de la carótida, qué tan cerca estoy del óptico. Este es otro ejemplo donde estamos tomando una biopsia. Aquí estamos, vean que los elementos todos tienen estas esferas, estamos marcando
¿dónde es el sitio de la craniotomía donde voy a resecar esta lesión tan pequeña? Entonces, ya había visto previamente dónde era. Aquí abro, vuelvo y corroboro, estoy aquí parado y en el computador yo veo que esta es la punta de mi instrumento. Además puedo ver como con una diana exactamente cómo voy, dóblese para la izquierda, 30 grados, de todo me dice. En el computador, en el microscopio también puedo integrar la neuronavegación, entonces puedo meter dentro del microscopio la información de la neuronavegación y puedo resecar cualquier tipo de tumor cuando estoy mirando por el microscopio, y me dice también dónde está el target guiado por la luz del láser del microscopio. No hay en realidad un tamaño específico para operar o una ubicación específica para decir a este debo hacerle navegación o a este no. Es como si yo voy a una ciudad que no conozco y me dicen, ¿usted qué quiere? ¿Usar GPS o no quiere usar GPS? Todos queremos usar GPS, no queremos usar mapitas y cosas de esas. Entonces esto es igual, es un GPS para orientarnos perfectamente dónde es que queremos hacer las cirugías y por lo tanto estar con mucha precisión como estamos mostrando aquí. Este es un elemento que estamos utilizando y aquí vamos llegando al extremo del tumor. Bien, aquí por ejemplo estábamos colocando en una niña un reservorio para un craniofaringioma, podemos guiar la colocación de ese quiste, podemos hacer biopsias de todos los procedimientos, cirugías abiertas con bastante precisión. Puedo además calibrar diferentes instrumentos. Aquí estamos calibrando la aguja de la biopsia y yo la puedo ver en toda la trayectoria, y puedo ver además aquí, como ven ustedes, esta es la cápsula interna, cuán al borde de la cápsula interna me debo ir para no lesionar al paciente. ¿Bien? Hacemos craniotomías en zonas elocuentes y entonces aquí utilizamos, fuera de la neuronavegación, otras estrategias, como lo dije, de monitoreo intraoperatorio. En este caso estamos viendo aquí que estábamos resecando un tumor de la fosa posterior. Yo puedo pintar en la navegación la estructura que quiera, en este caso pintamos los senos transversos, los ventrículos, cualquier zona anatómica yo la puedo dibujar en la neuronavegación. Pasamos ahora al otro capítulo importante y esencial que se llama la técnica de monitoría intraoperatoria. La técnica de monitoría intraoperatoria, debo recordar todas las zonas importantes del cerebro, pero en este caso las más importantes para nosotros: la zona motora, la zona del lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke, y esas zonas las puedo ubicar en cirugía haciendo estimulación. Entonces empezamos a hacer estimulación. Si es la zona motora, nosotros tenemos una monitoría intraoperatoria de potenciales evocados con una técnica anestésica especial. Por lo tanto, el anestesiólogo tiene una preparación y una información sobre cómo es la anestesia para no usar relajantes y me permita hacer estimulaciones en la corteza del paciente, observar los movimientos y detectarlos electrofisiológicamente. Entonces, por supuesto que usamos neurofisiólogos. Hoy en día, con la tecnología, muchas veces usamos neurofisiólogos que están en otra parte, en otra ciudad, pero tienen acceso a nuestro computador completamente, manejan el computador, hacen la estimulación. Específicamente trabajo con una doctora neurofisióloga de Panamá, muy bien entrenada, y ella nos hace muchas de nuestras monitorías. Otras, por supuesto, tenemos fisiatras y neurofisiólogos en la sala de cirugía. Y entonces, como les decía, para la vía motora utilizamos potenciales evocados, y obvio para el lenguaje necesito a mi paciente despierto. No hay otra manera de probar del lenguaje que poner al paciente previamente entrenado a hablar, a repetir secuencias. Creo que vamos a poder pasar un examen del paciente. No está editado, no sé si tenga sonido, podré tener sonido, no sé. ¿Se oye? ¿Se oye? No. Sí.
¿correcto? Él está cómodo a pesar de estar. Estamos evaluando el lenguaje y tratando de buscar la zona muda. Entonces, si él se bloqueó, como ahí, estaba contando y se bloqueó, ahí es la zona del lenguaje. Neurofisiólogo nos está informando que tiene contracciones en la mano. 14, serio. Estamos en una zona peligrosa. Retornamos, volvemos a probar. 23. ¿Qué está pasando con el lenguaje, por favor? ¿Se queda? Sí, se queda. Vamos. Se quedan 22. Entonces hacemos estimulación bipolar y la idea es tratar de buscar la zona elocuente, por supuesto, pero también la zona muda que nos permita entrar. Serio. Vamos a perder horas al lenguaje. Sergio, cuando yo le diga, empieza a contar en 50. No está editado, pero estamos. ¿Correcto? Quiero mostrarles cómo es que es la cirugía. ¿Cómo es? 50. 52. Siga. 54. Siga, Sergio, no se quede, debe, Sergio. Sergio. Serio, 55. Sergio. Entonces ahí, por ejemplo, digo, no, estamos en la zona del lenguaje, entonces corrernos para otro lugar y nos guiamos por la navegación para poder sacar un tumor que era subcortical. 60. Bien. Otra estrategia importante que tenemos es el uso del ultrasonido. Nuestro sueño principal es tener en una sala, doctor Castillo, resonancia magnética intraoperatoria. Tremendo sueño, tremendo costo. El ultrasonido es como la resonancia intraoperatoria a nuestra mano. Muy bueno, muy buena herramienta. No la usamos como debemos y nos da mucha información. Y en MD Anderson, por ejemplo, hay muchos estudios comparando resonancia con ultrasonido. Obvio, la mayor precisión de resonancia o TAC, si no hay resonancia intraoperatoria en la sala de cirugía, pero ultrasonido que está a nuestra mano es algo que también usamos mucho y que nos permite, por supuesto, tener mucha idea de dónde estamos en los tumores. Aquí tenemos un ejemplo, todo esto que muestro que son cirugías nuestras, perdón. Okay, entonces aquí estamos haciendo ultrasonido, ¿sí? Y aquí vemos esta gran lesión y me permite comprobar que después de la cirugía hayamos resecado esa lesión. Bien, vamos a hablar de otro punto importante que se llama la cirugía guiada por fluorescencia. Como decía, tenemos el honor de ser los pioneros de esta cirugía en Latinoamérica. En 2009 hicimos nuestros primeros casos. El 5-ALA, que es lo que se usa, es un metabolito propio de la biosíntesis de la molécula de la hemoglobina, pero pegado a los gliomas malignos, una sustancia que le damos oralmente a los pacientes, produce unas porfirinas fluorescentes y se requiere una luz especial que emiten microscopios especiales que tienen ese software con esa luz de determinada longitud de onda para que yo vea rojos los tumores malignos. Debo decir que hay muchos trabajos hoy en día tratando de buscar otra forma menos costosa de poder ver esas porfirinas fluorescentes. Estamos en esa investigación. Pero el estudio del 5-ALA, que fue un estudio europeo, encontró lo siguiente. En la resonancia magnética temprana, de más o menos 450 pacientes, encontró ausencia de la toma de contraste en 65% de pacientes en quienes habían usado fluorescencia versus 36 pacientes en quienes se había usado la luz normal. Eso dijo que era una diferencia estadísticamente significativa
significativa para poder decir que el uso de ácido 5-aminoleucínico, que es el 5-ALA, mejora la posibilidad de resección agresiva, es decir, de lo que hemos dicho, más del 90% de un tumor maligno. Y el análisis de la curva de Kaplan-Meier reveló que la sobrevida libre de recidiva también se mejoró a 6 meses en los pacientes con 5-ALA versus los de luz normal, 45 contra 21%. Entonces, ese estudio europeo fue el que le dio la aprobación a 5-ALA para ser utilizado, y por eso pues fuimos a Europa a aprender eso. La FDA no ha aprobado eso todavía, muy complicado. La FDA ha dicho necesitamos otro estudio. Yo no creo en ese estudio de la EMEA, tenemos que hacer un estudio acá, y no ha habido un grupo fuerte que esté haciendo. Hoy en día hay algunas universidades de los Estados Unidos tratando de impulsar la cirugía con 5-ALA, pero hasta ahora no conocemos fases avanzadas de los estudios de 5-ALA en los Estados Unidos. Aquí tenemos entonces resecciones completas, 64 contra 36 para 5-ALA. Como digo, está aprobada para usarse en cirugías de gliomas grados 3 o 4. Hay que hacer un curso práctico que no tiene una mayor complicación, y la dosis que se usa de ese ácido 5-aminoleucínico es 20 miligramos por kilo. El ácido 5-aminoleucínico es fácil de producir realmente cuando uno habla con los químicos, pero por supuesto producir una droga, y obviamente la casa que produce esta medicación en Alemania, pues lo primero que les digo, eso en Latinoamérica me van a copiar muy rápidamente, pero no es fácil, y no ha sido fácil usar la medicación en Colombia. Lo primero que tengo que mencionarles es que cuando salió la medicación, los eventos adversos como consecuencia del uso de la cirugía por fluorescencia aumentaron, porque los cirujanos perseguían lo rojo y entonces se iban hacia zonas funcionales porque sabían que ahí había tumor, pero no se tenía muy en cuenta la monitoría intraoperatoria. Entonces esto es parte de neuronavegación, fluorescencia, monitoría intraoperatoria, para poder hoy en día decir, bueno, hasta aquí, ahí veo tumor, pero estoy en la zona del lenguaje, no puedo sacar este tumor, o estoy en la zona motora, ¿sí? Entonces lo que vemos es esto. Aquí vemos con microscopio de luz normal, aquí vemos con la fluorescencia. Estas son fotos nuestras. La fluorescencia es clara, o sea, ahí no hay duda, y hay diferentes tipos de fluorescencias, más rojo intenso y otros más pálidos. Aquí estamos en Bélgica cuando estábamos haciendo el entrenamiento, navegador, cirugía, y simplemente el curso es ir y ver, mire, esto es lo que usted va a ver, y hacerle énfasis en los eventos adversos que puede ocasionarse como consecuencia del uso no apropiado. Se obtiene un certificado, y estas son en nuestras salas de cirugía. Hay que operar con un poco de oscuridad porque el 5-ALA se va a la piel y puede quemar al paciente en la luz diurna. Hay que llevarlo cubierto y llevarlo a un cubículo especial. Quiero mostrarles alguna cirugía para que ustedes vean cómo es que se ve. Aquí cambiamos el filtro y ustedes ven que aquí hay una zona roja de fluorescencia. Un glioma normalmente es una lesión infiltrante que yo no puedo definir bien, pero aquí claramente estamos viendo dónde están los bordes del tumor, entonces uno lo ubica. No tiene que estar toda la cirugía con esa luz, me retarda un poco la cirugía, pero sí yo puedo ver muy bien. Obviamente tomo la biopsia, compruebo además que eso que saqué es tumor maligno, y por ejemplo hoy en día el doctor Stefan Wolfberger de Austria, ellos, el gobierno patrocina muchas cosas de esas, y todas sus biopsias le dan 5-ALA al paciente, toman la biopsia, van y ven la fluorescencia, listo, sí, está rojo, está positiva, estamos seguros, ¿sí? No podemos hacer eso acá. Este es otro video de otra de nuestras cirugías, para mostrarles que realmente el rojo que se ve es claramente visible, ¿no? Es como cuando usted sopla en una fogata, algo así, es bien importante. Vamos a mostrar algunas fotos de pacientes. Este es un paciente, nuestro paciente número 1, una lesión que ya había recurrido, un tumor muy grande, y este es el control posoperatorio, en donde nosotros dejamos el borde que correspondía a la zona motora de la pierna en este paciente. Pero
Si ustedes comparan el volumen de masa aquí con lo que quedó en el paciente, miren aquí el cerebro cómo cayó, y todo es una resección bien importante. En este otro paciente, una lesión muy grande del lóbulo temporal que se infiltraba hacia el frontal, y aquí el cuadro posoperatorio. Esta es otra resonancia pre y posoperatorio. Entonces, evidentemente nosotros podemos hacer resecciones amplias. No tenemos un volumen grande de esta cirugía. No trabajo hoy en día en un lugar donde tenga un microscopio con estas características. Estamos en la búsqueda de reiniciar otra vez este tipo de cirugía. Bien, esto es lo que es resonancia magnética intraoperatoria. Esta es una foto del MD Anderson. El paciente está aquí acostado operándose, y simplemente en el momento que yo digo ya resequé todo el tumor, la camilla da la vuelta y entra a la resonancia, se toma la resonancia, si hay un residuo se navega ese residuo y vuelve y se saca el pedacito que quedó. Eso nos garantiza más del 90% de resección. Medtronic tiene otra resonancia un poco más pequeña, más cómoda para la sala. Es un costo importante. Los brasileros han dicho, bueno, modifiquemos ese protocolo, llevemos el paciente a nuestra sala normal, cubierto. Eso también lo hemos intentado hacer. No es tan fácil porque las resonancias son muy llenas de gente, pero estamos tratando de impulsar ese tipo de protocolos. Vamos a hablar un poco en los últimos minutos del desarrollo de la endoscopia. Experimentalmente desde el 92, empezamos con cursos prácticos en el 96 y desde el 98 empezamos a usarla. Debo decir que también fuimos pioneros en este país del desarrollo de la cirugía endoscópica. En el primer curso colombiano de neurocirugía trajimos a este doctor, el doctor Tío, que hoy en día es una autoridad mundial, y él nos enseñó en 1998 cómo hacer endoscopia. Después aprendimos con el doctor Joe endoscopia endonasal, endoscopia a través de keyhole con el doctor Pernesky de Alemania, endoscopia de columna, mucha cirugía mínimamente invasiva con cirugía de columna. Eso es en el anfiteatro de la UNAM, donde hicimos varios cursos prácticos. Y la cirugía endoscópica, pues una de las cosas es hacer cirugía ventricular. Hacemos para tumores cirugía guiada con neuronavegación, como tenemos en este caso. Entonces yo puedo navegar el endoscopio, ubicar muy claramente y ver allá los ventrículos, y poder ver en la pantalla en dónde estoy, cómo es mi relación de lo que estoy haciendo. En este caso estábamos tratando una hidrocefalia de un paciente con un tumor de la pineal para no colocar válvula y tratar de tomar una biopsia. Y aquí vemos que en la navegación yo puedo ver dónde está la punta de mi endoscopio, por dónde voy, dónde estoy exactamente. Bastante precisión en la cirugía que hago. Entonces eso es muy importante de este tipo de tecnología. Y otro uso importante de la endoscopia es la cirugía endonasal. Empezamos a hacer esta cirugía en 1998, la cirugía de hipófisis, por supuesto. Fuimos pioneros del abordaje endoscópico endonasal también en Colombia en agosto del 98. Requiere un abordaje multidisciplinario, un estudio por parte de médicos generales, internistas, endocrinólogos, y los cirujanos principales pues son un neurocirujano y un otorrino. Y debo decir aquí que cada uno de estos miembros del equipo tiene una parte esencial de lo que conoce y unas barreras hasta donde debe llegar. Hay otorrinos, lo manifiesto aquí, muy avesados, digámoslo así, y los he visto en los cursos que me dicen, bueno, yo tengo este neurocirujano por seguridad, ¿sí? Por si algo me pasa tal, pero yo soy el que hago la cirugía, el famoso. No tengo nada contra los colegas otorrinos, trabajo con un otorrino y desarrollamos esto con la doctora Edelmeria Fanador en nuestra primera cirugía, y nos ganamos un premio en esa época, en el 98, por eso. Después trabajamos con el doctor Galeano y hoy en día con el doctor Quevedo, con una muy buena alianza estratégica en la que se llama una cirugía de 4 manos. Quiere decir que ambos estamos todo el tiempo en la cirugía, y eso es lo más importante. Él conoce el manejo de la nariz, de la endoscopia, de la sangrado, de todo eso. Nosotros conocemos la parte que corresponde a encima de la silla turca, y tenemos un muy buen equipo real de trabajo. Es diferente cuando el otorrino dice, ya abrí, siga usted y ya ahorita yo vuelvo. No, eso no es un equipo real. Bien,
Hay que reconocer los tumores de hipófisis, los cambios endocrinológicos. Aquí un detalle de la vía visual: no todos los pacientes tienen hemianopsia homónima bitemporal, hay algunos, depende de la posición del quiasma, y lo puedo ver en la resonancia, producen otro tipo de lesiones, y sorprendentemente hay muchos tumores de hipófisis que a pesar de que son muy grandes no tienen lesiones de la vía óptica porque su quiasma es muy elevado. El papel de la cirugía entonces es clasificar histológicamente el tumor, descomprimir la vía visual, reducir el volumen tumoral, y por supuesto cuando recurre los tumores pues hacemos de nuevo cirugía. Puede hacerse la cirugía por craniotomía o por abordaje transesfenoidal, y ese abordaje transesfenoidal puede ser por microscopio o por endoscopio. Desde agosto del 98 solo hago abordajes endoscópicos endonasales, pero no es un matrimonio obligado. Muchas veces si uno se siente más cómodo utilizando el microscopio o la craniotomía, conozco cirujanos muy buenos que hacen abordaje esfenoidal con microscopio, y pues que le podrá uno discutir al doctor Macuccion, todos ellos son muy buenos con microscopio. Pero nuestra técnica usual es el abordaje por la nariz. Hacemos una radiología previa, por supuesto nos hemos entrenado muy bien en este tipo de abordajes. Esta es la silla turca, vemos muy bien las carótidas, la proyección de los nervios ópticos, que es esta, y lo más temido es la lesión, por supuesto, de las carótidas. Entonces en la navegación lo que hacemos es pintar muy bien dónde están las carótidas, existe también el Doppler. Entonces aquí vemos lo que significa la cirugía con microscopio, que es colocando un espéculo, ¿cierto? Entonces esto es nuestra visión. Endoscopia con espéculo, esta es la visión, y endoscopia endonasal pura, que sería esta nuestra visión, que es lo que nosotros utilizamos y defendemos. Esta es la foto de nuestro primer paciente. Tratamos de movilizar, el doctor Joe me dijo que él usaba un soporte, no tenía soporte, usé un marco estereotáxico, eso nos complicó bastante la cirugía al principio. Afortunadamente era una lesión quística, el paciente estuvo muy bien. Trabajamos en una época con la UDES para diseñar un soporte, las instrumentadoras hicieron ese programa. Estos son algunos de nuestros casos. Hemos tenido una muerte en todo este tiempo por una meningitis por fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué hacer navegación? Porque la mayoría de gente que hace cirugía endoscópica dice, pues, ¿por qué va a hacer navegación si todo se ve? ¿Pero por qué? Porque yo puedo ubicar muy bien dónde están las carótidas, y porque para cirugías más complejas yo voy aprendiendo cómo es el método. Entonces utilizamos métodos ópticos, pero también existe esta otra tecnología que es electromagnética. Y entonces yo puedo pegar a mi succión el elemento de navegación. Aquí estamos operando con el doctor Quevedo, usamos las fiducias, lo mismo que hemos dicho, la planeación, el tumor de hipófisis, y vemos entonces diferentes formas de imágenes para poder hacer la cirugía. Entonces yo puedo guiarme dónde está la punta de mi cánula de navegación, ver muy bien dónde están las imágenes y definir con bastante precisión, como lo estamos viendo aquí. Entonces aquí vemos dónde vamos y acá dónde está dónde voy en la cirugía, y aquí voy viendo en qué parte de los senos paranasales estoy hasta alcanzar la hipófisis, abrir la hipófisis, resecar el tumor, y todo lo voy viendo en la cámara del endoscopio, y fuera de eso en la navegación. Entonces aquí digo, ya llegué aquí está el tumor, voy a abrir la silla turca, voy a fresar, entonces se hace el fresado, ya estamos ahí fresando, estamos aquí, la precisión es bastante, y eso es la razón por la que hacemos todo el tiempo cirugía con neuronavegación. Aquí ya vamos a abrir el tumor y ya empezar a extraerlo. Hay varios métodos de referencia, unas estrellas en donde no hay que colocar marco. Hoy en día utilizamos casi siempre el marco de Mayfield. Tenemos algunos casos clínicos, pacientes quienes hemos hecho resección de tumor de hipófisis. Estos son los hallazgos intraoperatorios. Vemos aquí que el paciente se le metieron por la nariz 3, 4 cosas sin problema. Estos son estudios posoperatorios, imágenes de los pacientes y de las cirugías. Cirugía de hipófisis es una cirugía que no es tan fácil. El objetivo es curar, y nosotros no curamos muchos pacientes. Por ejemplo, de acromegalia, no es fácil curar a un paciente con acromegalia. Cada vez mejoramos más, cada vez logramos disminuir esas hormonas posoperatorias, pero todavía es un gran reto que lo trabajamos mucho con los endocrinologos.
endocrinólogos, un recuerdo del doctor Galeano también, que nos acompañó en muchas de nuestras cirugías. Las imágenes de endoscopia son muy bonitas. Entonces, en sentido general, nosotros tenemos varias estrategias que utilizamos al mismo tiempo en la sala. Entonces aquí tenemos monitoría intraoperatorio, ultrasonido, neuronavegación, y eso lo podemos usar en salas de cirugía, como en este caso en la clínica Comuneros, en la clínica Chicamocha, a través de alianzas que tenemos con diferentes casas para poder tener esta tecnología allá en esas clínicas. Debo decir dos palabras acerca de radiocirugía estereotáxica, que está tomando cada vez más auge para la resección de tumores benignos, y es una buena opción cuando el paciente no se quiere operar o cuando el paciente es de mucha edad, tiene su indicación. Por lo mismo, vuelvo a decir, las estrategias son muchas, utilizamos imágenes intraoperatorias, monitoría, radioneuronavegación. Como conclusión, debo decir que todavía se requiere un alto nivel de investigación en tumores cerebrales, que la tecnología conduce a mayor resección, mejor sobrevida, mejor calidad de vida, que la implementación de alta tecnología en nuestro medio es factible. Por supuesto, tenemos un futuro promisorio. Hay que poner mucha pasión, mucha dedicación, mucha responsabilidad en el impulso de la tecnología. Doy gracias a ustedes por la atención, a mi familia, a los colegas, al personal de salud que usualmente trabaja conmigo, y a mis críticos que lo hacen a uno cada vez ser mejor.